al libro de los Salmos, el Salmo 119. Realmente me quedo admirado del Señor, que no tuvimos la alabanza con un propósito. Usted sabe que la alabanza es para Él, ¿verdad? Y qué tremendo, porque cuando el profeta Isaías en el capítulo 58 dice, hablando del verdadero ayuno, dice, es que compartas tu pan con el hambriento. Mire que Él deja de alimentarse de su adoración para bendecirnos a nosotros. Realmente, yo digo, yo no sé si usted a veces puede en esos momentos comprender la bondad de Dios. Es increíble. Bien, el Salmo 119, el versículo número 121, vamos a leer hasta el 124. Dice así la palabra de nuestro Dios. Ya lo tiene, ¿verdad? Dice: juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Padre bueno y amado, gracias por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Gracias por recibir buenas noticias de nuestro hermano Edgar Antonio Muñoz. Gracias porque ya está bien, ya está completo, Señor. Todos sus propósitos hasta este momento se han cumplido. Lo bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre. También, bendito Dios, presentamos estas acciones de gracias y estas peticiones y estos agradecimientos especiales por peticiones contestadas. Recibe tú, oh Dios, la honra y la gloria y sigue obrando en tu pueblo, Señor. Y a nosotros, bendícenos por medio de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden, por favor, sentarse, hermanos. Hemos estado desarrollando un punto que se llama una posición de obediencia y están en del versículo 121 al 124. En esto hemos estado desarrollando, lo hemos dividido en dos partes y hemos visto primero, y ahí estamos todavía, la dicha de hacer juicio y justicia. Fíjense bien, la dicha de hacer juicio y justicia. En todo esto hemos estado realmente tratando la manera de comprender esta verdad necesaria en nuestra vida. La Escritura ha sido dejada para que nosotros, como pueblo de Dios, la cumplamos, sea difícil o no, para que nosotros la cumplamos, sea difícil creerla, para que nosotros la cumplamos. Hay una bendición cuando usted y yo tratamos la manera de cumplir esta verdad. Para eso fue dejada la Escritura, no fue por otra razón. Y también, como hemos dicho, los mandamientos del Señor han sido dejados para preservarnos. Nos preservan de muchas cosas. También el hacer juicio y el hacer justicia nos preservan también de otras cosas que son muy, muy importantes. Hemos estado abarcando muchas cosas y yo quiero, con la ayuda del Señor, poder terminar esta porción. Quiero dejarla clara porque muchas veces no logramos comprender la finalidad de cada punto que nosotros desarrollamos y llegamos
al momento. Y cuántas cosas podemos hacer nosotros porque las encontramos en la palabra de Dios. Pero hay un factor muy determinante, y es que si nosotros no cumplimos este factor determinante, aunque nosotros hagamos todas las cosas, es en vano. Y esto hay que saberlo, y esto hay que comprenderlo, de que de nada sirve que hagamos las cosas que se nos mandan a hacer si a esto le falta un ingrediente que es muy importante. Entonces, y eso se debe a lo que es la obediencia, una posición de obediencia. Entonces, llegamos al profeta Amós, y después, si no me equivoco, llegamos al primer libro de Samuel, capítulo número 15, y quiero que lo veamos, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 15, y versículo número 22. 15, 22 del primer libro. Dice así la escritura. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Fíjese qué interesante esto. Los sacrificios que se hacían eran en obediencia a la palabra de Dios. Pero aquí encontramos algo que debemos de visualizarlo, debemos de enfocarlo, en que en el caso de Saúl pudo hacer algo que la ley pedía, pero él no le obedecía a Dios. Entonces, aquí encontramos nosotros que ese sacrificio, que esa ofrenda y aún ese sacerdocio que él ofreció, no le fue agradable a Dios. Y fíjese que nosotros como pueblo de Dios debemos de entender estas verdades, porque en nuestra ignorancia, ¿cuánto nos podemos frustrar de que estamos haciendo lo correcto y a los ojos de Dios no es agradable? O sea, es bien frustrante esto, porque esto significa que hay muchas cosas que nosotros esperamos y no llegan. Hay cosas que nosotros queremos que cambien y no cambian. Y viene una confusión, y esta confusión normalmente nos lleva a una separación. ¿Por qué? Porque nos decepcionamos, nos frustramos, y como que viene el pensar de que entonces ¿para qué hacer tanto? Porque ¿cuántos de nosotros hemos dicho esto? Entonces, ¿para qué reunirse? ¿Para qué congregarse? Entonces, ¿para qué diezmar? Entonces, ¿para qué ir a la iglesia? Esos son momentos que todos los cristianos vivimos, pero son momentos por los cuales muchas veces suceden. Puede ser por falta de conocimiento, puede ser por falta de entrega, puede ser que aunque tengamos el conocimiento, sea por falta de obediencia. Podemos tener muchas cosas, pero también por falta de sensatez. O sea, a veces queremos ser más listos que Dios, a veces queremos que las cosas salgan, pero sin que nosotros nos sometamos a este gobierno que Él ha establecido. Y eso es imposible, no se puede. ¿Que nos vamos a ir al mundo? Pues nos vamos a ir al mundo. ¿Que vamos a dejar de congregarnos? Pues nos vamos a dejar de congregar, pero Dios no va a cambiar, porque Él es justo. Y vamos a verlo, por ejemplo, en el Salmo, no sé si lo leímos, en el Salmo 89, Salmo 89, y versículo 14.
dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Pero mire qué lindo: misericordia y verdad van delante de tu rostro. Amén. ¿Cuál es el cimiento de su trono? Justicia y juicio. Y si Él nos exige a nosotros esas dos cosas, una de sus cualidades, de sus características, es que Él es inmutable. Él no cambia. Es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Por eso se le menciona, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y también el Dios de nosotros. Amén. Entonces, si nosotros vemos el libro de Isaías, capítulo número 1 y versículo número 11, Isaías 1:11. Lo leemos para que le pongamos atención a lo que Dios dice. O sea, no solo por leerlo, sino atención a lo que Dios dice. Dice el versículo 11: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Mire qué tremendo. Mire, ¿y cuántos no perdemos un culto de la semana? Ahora, ¿le agradará a Dios en sí? Hermano, ¿está malo lo que yo me congregue? No. Hermano, ¿está malo en que yo ofrezca un sacrificio a Dios? No, eso no está malo. Pero vamos a ver más adelante qué es lo que puede estar malo o qué es lo que es malo. Se están haciendo cosas que Él pide, que Él demanda, que Él espera. Pero no solamente que se hagan. Fíjese que, por ejemplo, el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4, dice que todas las cosas que se enseñaron en la antigüedad son para nuestra enseñanza. Esas son figuras, son sombra de lo porvenir. Y no solamente en el sentido espiritual o en el sentido escatológico, en cuanto a los eventos del futuro, sino también para nosotros, nuestra vida actual. Son figura y son sombra. Por eso en su carta a los Corintios, en el capítulo 10, menciona de que todas estas cosas hicieron el pueblo de Israel. Por lo tanto, dice, nosotros no lo hagamos para que no nos acontezca lo que a ellos les aconteció. Entonces, no solamente en un sentido escatológico, no solamente de los eventos del porvenir, sino no es solamente de, esta es figura del arrebatamiento y qué bendición, gloria a Dios. O sea que nosotros, la iglesia, no vamos a pasar la tribulación. No la vamos a pasar si somos un Enoc, si somos un Elías. Pero si no somos un Enoc y somos un Eliseo, como figura, entonces nosotros vamos a pasar. Entonces que a nosotros no nos acontezca. Entonces no ofrezcamos sacrificios que a Dios no le agradan. Y no le agradan porque nosotros como ofrendantes, porque nosotros como sacerdotes, no le agradamos. ¿Y cuántas cosas en nosotros no se componen? Porque el problema no es congregarse, el problema no es el estudio bíblico, el problema no es dónde queda la iglesia, el problema no es la alabanza, el problema, etcétera, etcétera, no es eso, somos nosotros. Ese es el verdadero problema. Y fíjese que en cuanto al versículo que estamos, por lo menos en este momento, nosotros estudiando, se lo voy a leer, dice David: juicio y justicia he hecho. Oiga, hermano, oiga lo que está diciendo David. Aquí incluye sus errores. Aquí está incluyendo sus errores. O sea, Él ha pagado los precios. Él no se hizo el desentendido. Él ha hecho juicio y justicia. Porque así, nosotros decimos juicio. Mire, yo a veces no sé por quién de nosotros o por mí. El Señor me hace entender estas cosas cuando estoy aquí arriba. Imagínense, nosotros hacemos juicio. ¿Qué es juicio? En el contexto de todo lo que hemos estado estudiando es decisiones. ¿Correcto? O sea, decisiones. ¿Y qué clase de decisiones
son las que tenemos que hacer. Decisiones correctas. Ahora, en un sentido pueden ser correctas, pero en otro no. Entonces nosotros podemos hacer todo el juicio, la decisión, lo estamos haciendo de una forma correcta en el sentido externo, en el sentido letra, en el sentido ley, en el sentido mandamiento, en el sentido espiritual, en sí externo. Pero nosotros estamos lejos, como lo vamos a leer en el libro de Isaías. Ustedes, dice, de labios. Pero lo estamos honrando, pero de labios. Hermano, pero yo le canto al Señor. Sí, pero Él dice que solo de labios. Hermano, yo traigo mis diezmos. Sí, pero solo de labios. Entonces, ¿cuál es el problema? El corazón. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo interno. Porque yo puedo decirle a usted, Dios le bendiga, y por dentro lo puedo estar maldiciendo. ¿Qué es lo que muchas veces pasa en nosotros como iglesia? Entonces, y mire lo que sigue David, dice, afianza, ya vamos a llegar a ese punto muy lindo, afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Mire qué importante es hacer juicio y justicia. ¿Tenemos moral nosotros para poder presentar estas peticiones delante de Dios? ¿Creemos nosotros que Dios nos va a oír en estas peticiones, en estas súplicas? ¿Estamos nosotros conscientes de que Dios nos va a responder de esa forma? Porque el siguiente punto que viene es confianza en hacer juicio y justicia. Tiene que usted comprender eso, si no, usted va a ser siempre un cristiano que va a dar vía. Usted siempre será entonces, o seremos, un cristiano nominal. ¿Sabe qué es un cristiano nominal? Un cristiano de nombre. Aparece ahí en la nómina, en la membresía, pero solo eso. Pero si lo buscamos en el libro de la vida, no en el libro, tal vez lo encuentren en el libro de las almas de los muertos que nos trajeron estos malvados hace poco. Pero Dios no quiere que esté ahí, Dios quiere que esté en el libro de la vida. Amén. No en el libro de los muertos. Isaías, capítulo número 1 y versículo número 11. Es el que leímos anteriormente, ¿verdad? Volvámoslo a leer. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Usted podría decir, mire, yo me congrego 4 veces a la semana y 5 con la oración. Pero usted estará en este versículo. Espero que no. Si no, ¿cómo será nuestra vida? Repito, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Qué tremendo es el Señor, ¿verdad? Y mire qué triste y qué lamentable es que, entre comillas, los siervos de Dios no nos importa con tal de que la gente diezme u ofrende, o que la gente aporte y comparta. No nos importa que no vengan a la iglesia con tal de que diezmen. Porque, hermano, yo he estado en ministerios, no como miembro, sino como invitado. Hermano, uno ha estado, no una semana, varias semanas en ministerios donde la gente solo llega el día domingo por la mañana. Y los pastores no hacen ningún énfasis. ¿Por qué? Porque como ahí todo el mundo diezma. ¿Comprende? Entonces viene el Señor, como el Señor no es así, dice,
Estoy hastiado. ¿Usted entiende lo que es la palabra hastiado? ¿Cuántos estamos hastiados de la vida que llevamos? Hagamos algo. Hagamos justicia y juicio. Y después de hacer justicia y juicio, tengamos confianza de haber hecho justicia y juicio. O sea, esperemos el tiempo. Lo que pasa es que nosotros hacemos justicia y juicio y no funciona, y entonces ya no. Y no funciona y nosotros nos quejamos contra Dios. No funciona y ya no queremos congregarnos. Y no funciona y el pastor, pues, ay, que ni me hable. No, hagamos justicia y juicio primero y después confiemos en lo que hemos hecho. Dejemos que sea Dios quien nos honre y levante nuestra cabeza. Aunque en el momento las cosas no se vean así, aunque en el momento somos los señalados, aunque en el momento somos los perdedores, aunque en el momento se enseñoreen de nosotros. Porque ¿qué le hubiera pasado a José? Que lo tengo dentro de los ejemplos futuros, más adelante. ¿Qué hubiera pasado con José si se rinde? ¿Qué hubiera pasado con José si se rinde? ¿Qué le hubiera pasado al pueblo de Dios? No vayamos tan lejos. ¿Qué le hubiera pasado a él si él no hace juicio y justicia y no espera en su Dios? Ve todo el juicio y la justicia que hizo y cada vez le iba peor. Y cuando él creyó que al fin le dijo, por favor no se vayan a olvidar de mí, y se olvidaron de él. Y a él, al Señor, le dijeron, acuérdate de mí. Y él le dijo, hoy estarás conmigo. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Ve la diferencia? Porque ese hombre, a pesar de que en la situación en que estaba, él hizo juicio y justicia. Aunque toda su vida había sido un malvado. Qué maravilloso esto, ¿verdad? Entonces, Dios se preocupa más porque hagamos su palabra que porque hagamos buenas obras. Mire qué interesante esto. Entonces, el asunto de la vida se enfoca, ¿en qué se enfoca? Se enfoca en la palabra de Dios. Hay muchas buenas obras que uno puede hacer, pero es más importante que éstas se hagan conforme a la palabra de Dios. Si no, no sirven. El sacrificio de animales no tenía valor en sí mismo. Este cobraba valores cuando se ofrecía conforme a lo expresado en la palabra de Dios. Entonces, el Señor sabía que estaba pidiendo sacrificios, estaba pidiendo animales, derramamiento de sangre, la gordura, etcétera, pero que ellos fueran obedientes. Si son obedientes, traigan los sacrificios. Pero si no son obedientes, hastiado estoy. ¿Qué quiere decir? Que todo el pueblo estaba mal. ¿Y qué me late? Que también la Judá está igual. Un análisis de valor consiste en evaluar honestamente las muchas obras y actividades que hacemos en el nombre del Señor. Entonces la pregunta es, ¿por qué las hace? Usted y yo que somos religiosos, que es lo más seguro, no dije espirituales, ojalá usted y yo fuéramos espirituales, pero no somos espirituales si no estamos conforme a esta verdad. Entonces lo que somos religiosos. Entonces nosotros, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué servimos? ¿Por qué diezmamos? Yo diezmo porque dice la palabra que hay que diezmar. Qué mal estamos. Es que yo me congrego porque dicen que hay que congregarse. Qué mal estamos. ¿Por qué las hace? Es una buena pregunta que nosotros debemos de hacernos. ¿Cuántas de estas obras y actividades se ajustan perfectamente a la palabra de Dios? ¿Cuántas de estas se ajustan conforme a la palabra de Dios? Y a veces no necesitamos escudriñar mucho para saberlo. Solo basta con darle una vista a nuestra vida.
Si no lo hacen, o sea, conforme a la palabra, entonces, ¿por qué ocuparnos en hacer tantas cosas que realmente no importan? A pesar de cuán buenas puedan ser. ¿Cuánto tiempo pasa usted haciendo lo que dice la palabra de Dios? No sé si a usted le ha pasado esto. Nunca le han dicho los de su casa: ¿y para qué vas tanto a la iglesia? ¿Qué significará eso? ¿No será que en nosotros no hay frutos dignos de arrepentimiento? ¿No será que no hay verdadero cambio en nosotros? ¿No será que todavía decimos malas expresiones, malas palabras, malas actitudes, todavía tenemos malos pensamientos, todavía hacemos cosas indebidas, todavía mentimos, todavía engañamos, todavía maltratamos, todavía nos enseñoreamos, todavía señalamos, todavía somos invencibles porque nadie nos gana? Amén. Para tener verdadera comunión con Dios, necesitamos estar donde Dios está. Y Dios está rodeado, según el Salmo 89:14, de juicio y justicia, que son los cimientos de su trono. Ahora, yo le quiero preguntar, ¿usted cree que aquí está Dios? Pero esa es una verdad en usted. Porque yo debo estar donde Dios está. Pero ¿acaso nos pasa esto a nosotros? Que en el libro de los Salmos encontramos que el pueblo vagaba en sus corazones. O sea que ni siquiera en el desierto estaban donde estaban siendo tratados, sino que sus corazones estaban... ¿En dónde estaban sus corazones? En Egipto. Ni siquiera en el desierto. Ni siquiera en el trato. Significa que a muchos Dios nos está tratando y nosotros estamos en el mundo. O sea, nos está yendo mal y nosotros no estamos en lo que estamos. No es desierto para nosotros. O sea que estamos pasando el desierto como Israel, dando vueltas y dando vueltas. ¿Y por qué pasó 40 años dando vueltas? ¿Que acaso Dios puede tener a un pueblo dando vueltas en el mismo desierto? Sí. ¿Cuántos de nosotros pasamos y pasamos y pasamos y pasamos con los mismos y los mismos y los mismos y los mismos problemas y las mismas situaciones y las mismas necesidades y los mismos, todo lo que le podemos añadir? Pleitos, discusiones, disensiones, insatisfacciones, demandando: esto es mío, esto es tuyo, esto es de... me cansaría yo de mencionar tantas cosas. Entonces no es desierto, porque nos están tratando y nosotros no estamos en el desierto. Nuestro corazón está en Egipto. Nuestro corazón está allá en las ollas de carne. Nuestro corazón está allá donde están los pepinos, los puerros, las cebollas, que son las que hidratan. Porque no hay suficiente agua. Qué triste, ¿verdad? El Salmo dice que ellos vagaban en sus corazones. Muchos creyentes gozamos de buena comunión con otros creyentes. Mire, esto es tremendo, hermano. Y voy a detenerme un momentito aquí, antes de entrar a la confianza de hacer juicio y justicia. Muchos creyentes gozamos de buena comunión con otros creyentes. Como hermano, no, si nos llevamos bien, nos abrazamos. Con algunos hermanos aquí, hasta besos nos damos. Ósculo santo, dice la Biblia. Y las hermanas, por teléfono y buena comunicación, buena relación, comparten con todos, se ponen de acuerdo, se reúnen, vienen a las mujeres. Pero ¿estarán con Dios? Todos los que somos hermanos nos llevamos bien. ¿Estaremos nosotros con Dios? Tenemos gran comunión con nuestra iglesia. Estamos en todas las actividades. No perdemos ningún culto. Estamos con las mujeres, estamos con los varones, estamos con los niños, estamos con los jóvenes, estamos en los retiros, estamos en los bautismos.
Ahora, ¿estaremos con Dios? Porque entonces caemos en lo mismo que leímos en Isaías 1:11. Con el discipulado o con nuestras organizaciones cristianas. Imagínense cuántas iglesias hacemos almuerzos, hacemos cenas, iglesias donde hay más comida que otra cosa, reuniones sociales más que otra cosa, pero tienen comunión con Dios. Sus vidas manifiestan, o nuestras vidas manifiestan, que no tenemos comunión con Dios, aunque yo le bese a usted la mejilla. Tengo comunión con usted, tengo comunión en la reunión, tengo comunión en el culto, puedo estar en un evento de la iglesia, pero puedo carecer de comunión con Dios. Entonces todo lo que hago no le agrada. ¿Y cuántos estaremos así en nuestra vida íntima? Por eso hay dichos. Candil de la calle. Allá te llevas bien con todo el mundo, pero en tu casa no te llevas bien con nadie. En la oficina te aman, te adoran, pero en la casa te aborrecen. En la iglesia eres el hombre más especial, pero en la casa eres el hombre más enojado. A las hermanas les puedes decir la amo, pero a tus hijos no les puedes decir te amo. A las hermanas les puedes decir mi niña, pero a tus hijas no les puedes decir mi niña. A los hermanos les podemos dar un beso, a nuestro propio hijo no les podemos dar un beso. Es que no se deja. ¿Y quién es responsable? Porque si yo le puedo dar un beso a mi hijo en donde nos encontremos, es porque toda la vida lo he besado. Y él no le da pena ni vergüenza. Al contrario, pienso yo que se siente él honrado que su padre lo bese a esa edad que tiene. ¿Ve el asunto de hacer juicio y justicia? ¿Y cuántos no hacemos juicio y justicia? Porque no confiamos, que es el siguiente punto. Porque no creemos. Porque el precio que se tiene que pagar es muy duro. Entonces, muchos gozamos de buena comunión con otros creyentes, con la iglesia, con el discipulado, con cualquier otro ministerio. Sin embargo, carecemos de comunión con Dios. Y quiero decirle algo. ¿A cuántos de nosotros se nos nota que no tenemos comunión con Dios? ¿Usted cree que no se puede ver cuando un creyente no goza de esa comunión con Dios? Mire, es tan fácil, que no es una regla, no es una ley, pero es tan fácil ver de qué hablamos más en las 24 horas, qué hacemos más en las horas que estamos despiertos. Porque algunos estamos tan mal que Dios tiene que hablarnos a través de sueños. Cuando ya no tenemos actividades, cuando ya no tenemos amigos, cuando ya no tenemos los vicios. Lo que hablamos, lo que externamos, manifiesta si tenemos comunión o no tenemos comunión con Dios. Lo que menos hablamos del Señor, lo que menos hacemos es orar, lo que menos hacemos es leer la palabra, lo que menos hacemos es oír palabra. Yo este día oí 3 predicaciones. Y ya las había oído todas, una nomás no. Las otras 2 ya las había oído, 3 predicaciones hoy. Y les pongo solo como un ejemplo, no estoy diciendo que, yo sí, hermano, yo tengo comunión con Dios, no. Porque ¿cuántos tenemos hoy el privilegio de tener las prédicas por el internet? Algunos hasta barato, regalado, de chotos, no sé cómo llamarle. Yo de eso no entiendo mucho, pero podemos hablar con gente que está al otro lado del mundo. ¡Gratis! Y las
enseñar, y no digo que tiene que ser de la Judá, que debería de ser, pero que nos alabe la boca del extraño. Pero ve, ¿y cuál es nuestra vida? ¿Y cómo es nuestra vida? Si cualquier cosa nos enciende, cualquier cosa nos afecta, cualquier cosa nos molesta, cualquier cosa es malentendido, porque hay más tinieblas, y esas tinieblas nosotros decimos que es luz, y el Señor nos lo dice. Si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cómo serán las verdaderas tinieblas en ti? Pero muchos no nos damos cuenta de que lo que externamos, lo que ministramos, lo que hablamos, lo que pensamos y aún lo que hacemos es tiniebla. Porque donde Dios se ha apartado, donde Dios está separado, quedan tinieblas. Entonces tenemos comunión con todo el mundo, pero no tenemos comunión con Dios. ¿Y a mí de qué me sirve ser amigo del pastor si no soy amigo de Dios? El caso de Abraham, que Dios dijo, le ocultaré algo a mi siervo, a mi amigo, y lo tomó como amigo. ¿Y a mí de qué me sirve ser amigo del apóstol si no soy amigo del Señor? Por los que son apóstoles. Algún día voy a llegar a pastor, por lo menos, ese es mi anhelo. Algún día, quizás ya viejito, me voy a graduar de pastor. Sin embargo, carecen de comunión con Dios. Estamos extremadamente ocupados haciendo buenas obras, pero tenemos poco o ningún entendimiento de lo que la palabra de Dios dice al respecto. La posición de comunión y bienaventuranza requiere hacer juicio y justicia. Dos cosas. La comunión con Dios y la bienaventuranza requiere hacer juicio y justicia. Si no hay juicio y justicia, no puede haber comunión con Dios y no puede haber bienaventuranza. Ahora, pongamos como dice un hermano, pongamos nuestras barbas en remojo. ¿Tengo comunión con Dios? Ay, qué difícil, no sé, si le ponemos del 1 al 10, -5 quizás. Se ubicó en -5. Entonces, imagínense, para tener comunión con Dios y bienaventuranza se necesitan dos cosas: juicio y justicia. ¿Y cuántos hasta este día o a estos días que estamos estudiando esta porción estamos entendiendo, pero ya tenemos 20 años de ser cristianos, estamos entendiendo qué es juicio y qué es justicia? Entonces ha habido comunión con Dios. ¿No será que han habido ritos? Porque ¿a cuántos de los hermanos que nos ponemos a orar nos dormimos? ¿Y cómo es que no nos podemos dormir 8 horas chateando? Chateando y choteando. ¿No ha visto usted hermanas que son tremendas en las reuniones y todo? Y me empieza la palabra. Lástima que no traemos Duracell del cielo, dije yo. Hermanas activísimas y todo. Comienza la prédica y se duermen. Versículo número 121. Vamos a entrar hoy a la confianza de hacer juicio y justicia. Salmo 119. ¿Quiere que le repita que no estoy molesto? No hoy, hace días se lo dije, yo no estoy molesto, le dije. Solo estamos estudiando las verdades. Estamos sacando los frijoles comidos por los gorgojos. Estos flotan cuando se les echa el agua. Juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Oiga, aquí viene ya la solicitud, la petición de David. Como él está consciente que ha hecho juicio y justicia, entonces él espera que Dios le conceda los deseos de su corazón. ¿Por qué? Porque nadie está exento. Nadie está exento. Aunque usted haga juicio y justicia, usted debe entender esta verdad. No está exento de problemas. No está exento de conflictos.
No está exento de necesidades. No está exento de gente que lo aborrece. No está exento de opresores. No está exento. Entonces ahí viene esta parte, la confianza de hacer. Porque usted dice, no, entonces ¿para qué? Imagínese, yo tengo 3 meses de diezmar y a los 3 meses me quitan el trabajo, yo no vuelvo a diezmar. Para mí no fue bendición diezmar. Había comenzado a hacer juicio y justicia. Y eso viene y dice, ¿para qué? No tuvo la confianza de hacer juicio y justicia. Y óigame, algún día vamos a entrar a esa porción del Señor donde Él, siendo Dios, donde Él, no teniendo por qué bautizarse, descendió al río Jordán, descendió el Dios encarnado, descendió y se humilló en el río Jordán. Y era tal que Juan le dice, pero yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Oiga la respuesta, es necesario que hagamos la justicia. Cumplamos toda justicia. ¿Quién? El Señor. ¿Y a dónde fue a terminar? A los infiernos. Allí fue a terminar por hacer juicio y justicia. Pero él confió en su Padre. Confió en hacer justicia y juicio. O al revés, igualdad. El orden de los factores no altera ahí. ¿A dónde fue a terminar? A los infiernos, porque le tocó descender. Como dice Efesios y lo dice también Pedro, que descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Y en qué momento descendió? Pero él tuvo la confianza de hacer juicio y justicia. Entonces, como él confió en hacer juicio y justicia, entonces el poder del Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos. Y es por eso que dice, no me abandones a mis opresores. Oiga, que David, él le pide a Dios, no me abandones a mis opresores. Ah, ¿tenía opresores? Sí. ¿Sufría persecución? Siempre. El creyente siempre va a sufrir persecución. Pero aparte de eso dice, afianza a tu siervo. Oiga, afianza a tu siervo para bien. Esa palabra afianza es importantísima. Señor, sal por fiador de mí. Señor, da garantía por mí. Y él está sometido. Y él anduvo en el desierto. Y él estuvo en la cueva. Y él estuvo entre los filisteos. Y había hecho juicio y justicia. ¿Y dónde había ido a parar? Pero confió en que había hecho juicio y justicia. Cuando usted haga lo correcto, aunque le salga mal, usted hizo lo correcto, usted espera en Dios. No se arrepienta de haber hecho lo correcto. Jamás se va a arrepentir cuando usted diga, hice lo correcto, Señor. Sí, pero me metieron preso, yo hice lo correcto. Me quitaron la casa, sí, pero yo hice lo correcto. Porque el diablo me dijo, aquí está el pisto, mira, agárralo. Y pagás la casa y no la vas a perder. No, no es correcto. Juicio. La perdí la casa. No tengo casa, hermano. Y viene otro, es que fuiste tonto. Tuviste la oportunidad. Entonces, no tengo casa, ¿qué voy a hacer? Esperar en que Dios proveerá. ¿O acaso, hermano, no fue tremendo cuando viene uno de sus hombres a David y le dicen, ahí el ungido, Dios te lo ha puesto en tus manos, mátalo? ¿Y él qué hizo? Juicio. ¿Cómo era el juicio? Y justicia a la vez. Dijo, no, jamás voy a tocar al ungido de Jehová. Pero está chiflado. Está endemoniado. Es el ungido
de Jehová. Pero él te ha querido matar muchas veces. Él es el ungido de Jehová. Juicio, decisión correcta. Si tiene que morir, que lo mate Dios o un filisteo, pero no yo. Eso es juicio y justicia. ¿Y cuántos hemos sido engañados? Y seguimos nuestra vida miserable, no sé ni cómo llamarle, porque nosotros lamentablemente no hemos confiado en hacer juicio y justicia. A mí me hicieron. Desde chiquito uno aprende esto, hermano. Yo me recuerdo que yo me sentaba en mi escritorio y me engalaban viendo en la clase y ¡rin! Tocaban el timbre, la campana, porque todavía no existían los rines, los timbres. ¡Rin! ¡Tim! ¡Pum! ¡Pim! 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 ¡Mis panes! Me los robaron, mis panes. Y otro que estaba allá medio dormido. Y ¿Quién no hizo eso? No, usted no, yo sé. Los que estudiamos en escuela pública. Y desde esa vez aborrezco los franceses con frijoles y plátanos, porque como que el Señor le puso algo para que no volviera a robar. Como cuando me quebré el brazo por andar robando a Rayanes. Por segunda vez llego al hospital Bloom, yo todo ahí, todo así. Y entro y me dice el ortopeda, ¿y qué te pasó, cipote, que andabas robando? Me dijo. Y yo, a Rayanes, le dije. ¿Cómo sabía que yo era mañoso, hermano? Antes me dice, vamos a meternos a manjar. Yo, no. Aprendí a hacer juicio y justicia. David hacía juicio y justicia. Hizo juicio y justicia cuando le dijo a Arauna, no puedo darle a Dios algo que no me cueste. Buena decisión e hizo justicia. Es que la palabra así dice, así tiene que hacerse. Juzgó correctamente. En el 20, ¿cuánto estamos? En el 122 va. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Entonces las palabras que siguen a esta declaración inicial del 121 expresan una serie de peticiones. Todas manifiestan una gran confianza e intimidad en la relación que David tenía con Dios. Oiga, qué tremendo. Tenía intimidad con Dios, pero David estaba consciente de que eso no lo eximía. Es que mire, si usted tiene comunión con Dios y tiene problemas, no lo exime la comunión con Dios. Pero la comunión con Dios lo hace a usted confiar en que Dios lo va a sacar adelante, en que Dios lo va a honrar, en que Dios va a levantar su cara. Dios lo va a honrar. Deje todos contra usted, no importa. Muchos son los que se levantan contra mí. Así decía Jehová, David a Jehová. Muchos son los que se levantan contra mí, mas tú, oh Jehová, eres mi escudo. Entonces, el hecho de que usted tenga comunión con Dios no significa que no va a tener problemas en la oficina, en el trabajo, no va a cometer errores, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver. Pero la comunión con Dios lo va a preservar a usted. Y en eso es que nosotros debemos de confiar. En eso confió Pablo en la cárcel, Pedro en la cárcel. Lo iban a matar después de Jacobo, él seguía. Y llegaron ángeles a sacarlo de la cárcel. Y estaban tan seguros de la muerte de Pedro que la mujer, cuando oyó la voz de Pedro, le dijo a los demás: ¡es Pedro! Y Dios: ¿será su ángel? Estaban bien seguros. La primera vez que las palabras juicio y justicia aparecen juntas es en Génesis 18. Yo quiero que lo leamos porque vale la pena. Mire qué lindo es el Señor, hasta más tiempo nos dio hoy.
Génesis 18. Y versículo número 19. Y vamos a leerlo con el contexto. 18. Vamos a leerlo desde el 16 para que tengamos el contexto de ese versículo número 19. ¿Ya lo tiene? Aquí es la primera vez que aparece esas dos palabras. Dice el versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, Los Ángeles, ¿verdad? Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Oiga, qué lindo esto. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham, oiga, oiga, hermano, por favor, yo no es que estoy repitiendo por otra cosa, sino que, oiga, qué tremendo, hermano, Dios le había dado una promesa a Abraham. Y esa promesa había llegado a Abraham por ciertas cuestiones. Entonces esto se iba a dar aún en sus hijos si ellos permanecían en lo que él les iba a enseñar. Imagínense, ¿y cuántos de nosotros nos preocupamos por enseñarle a nuestros hijos juicio y justicia? No, eso no es correcto. No, porque mira, que me dieron una patada. No, vaya a pedirle perdón porque usted cómo sabe que él fue. Es que a mí me dieron una patada y yo la devolví y él te la dio. No, pero yo no sé si fue él. Vaya y pídale perdón. No lo hacemos. No lo hacemos. Yo de esa vez me sentí tan mal, de veras, porque a saber a qué niño pobre dejé sin comer, hermano. Mi mamá nos daba desayuno y todavía nos daba panes para llevar. Y quizás habían niños que quizás ni desayuno llevaban y quizás un pancito para comerlo al mediodía para esperar hasta como a las 3 de la tarde quizás que su mamá llegara a hacerles comida. Yo se lo digo porque yo lo veía, nosotros teníamos inquilino, yo podía ver desde la ventana. Yo no le voy a decir a alguien, te lo agarra a cualquiera porque de vos te lo quitaron. A ver, usted sabe cuál es la palabra salvadoreña, ¿va? Cuando uno ya entiende eso, hermano, uno dice, no. Ahora, veamos el contexto. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, mire la importancia de esa promesa y del cumplimiento. Era importante que José hiciera juicio y justicia porque de él dependía Israel. Y lástima porque tenemos que llegar hasta el caso de Benjamín y lo que Judá hizo, lo que el Señor hizo por nosotros. El Señor, descendientes de los de Judá. Y nosotros muchas veces no le ponemos esta atención. Por eso necesitamos saber estas verdades. Por mí, por mis hijos. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. 19, que es el texto importante aquí, dice: porque yo sé que mandará ¿a quién? A sus hijos. ¿Y a quién? Y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Nos han venido a nosotros las promesas de Dios? ¿Se ha cumplido en nosotros lo que Dios nos ha dicho, nos ha prometido? Y aunque no lo sepamos, ahí están. Si no lo sabemos, es por nuestra ignorancia. Es como que nuestros padres hagan un testamento. Hoy que están en vida, hacen el testamento y nosotros no sabemos qué es lo que está ahí. Pero para que eso se cumpla, yo tengo que ser buen hijo. Y demostrarle a mis padres que no estoy interesado en lo que me dejen. Y no me importa lo que me dejan. Porque una de las cosas que entendimos cuando hablamos de la herencia, de los primogénitos, de la bendición, cuando vimos la vida en el siempre de David, con Esaú y con Jacob, hasta que el padre está a punto de morir, le entrega. No antes. Hasta que está a punto de morir, bendice. Y es por eso que él estaba ya casi moribundo. Y cuando llegó Esaú, le dijo: Padre,
que ya no tienes bendición para mí. Y le dices, no, hijo, sí te puedo bendecir, pero no como yo hubiera querido bendecirte. Ahora, no nos alejemos de la pregunta que le dije. ¿Nosotros estamos siendo bendecidos de esa forma? ¿Se están dando en nosotros esas bendiciones? Mira, si todos chuecos como estamos, no nos ha faltado nada, hermano. ¡Qué misericordia! Por eso va delante de Él, misericordia ahí. Por eso. Y nosotros lamentablemente somos como el hijo pródigo, que lo primero que dije de esa enseñanza este domingo fue que aquí es de las historias más tristes de la Biblia. ¿Por qué? Porque manifiesta, porque muestra, porque evidencia la ingratitud de un hijo hacia su padre. Yo he oído no cosas buenas de mi padre. Es un hombre que nació con el siglo antiguo. Pero yo entendí por mí la palabra. Él es mi padre. Y no puedo hablar mal de él. Segundo, no me consta. Pero él me anduvo en sus lomos. No puedo hablar mal de él. Que hable otro. Que haga otro. Yo no. Porque mire lo que tremendo que dice eso. Lo que pasa es que no sabemos lo que es juicio y lo que es justicia. Entonces, mire qué lindo eso último. Para que haga venir. Oiga, hermano. Para que haga venir Jehová. Perdón. Pero ¿qué se necesita para que venga? ¿Qué se necesita, hermano? ¿Qué se necesita? Haciendo justicia y juicio. Nosotros, los que somos varones aquí, nosotros hagamos juicio y justicia, lo que nos corresponde. Que los demás no lo hagan, eso a mí no me interesa. Usted, hermana, usted haga justicia y juicio. Que los demás no lo hagan, eso a usted no le importa. Que sus hijos no lo valoran, a usted no le importe. Usted confíe en que ha hecho juicio y justicia. Y de igual manera los hijos. Que papá, que mamá no hacen juicio y justicia, no importa, déjelos a ellos. Usted haga. Porque hay una promesa para que Jehová haga venir lo que ha hablado acerca de usted. Realmente se necesita hacer juicio y justicia para tener una vida de éxito. ¿Y quién entiende esta verdad? Queremos tener éxito, pero de otra forma. Hermano, mire, yo quiero tener éxito. Ah, sí, hermano, mire, aquí están los alfolí. Venga y traiga un sobre con $1,000 y siembre. Lo que tenga, siembre. Se los están domando. Se los están enganchando. Los están estafando. Para tener éxito, para tener prosperidad, para tener abundancia, se necesita hacer juicio y justicia, no dar dinero. ¿Ve? ¿Y qué será que la gran mayoría corre a estas claves del éxito? Y qué tremendo cuando uno le dice, no, mira, aquí usted no es lo que da, lo que vale. Aquí lo que cuenta es su corazón. Y aquí quien bendice es Dios. O no oramos hace un momento, mire, hermano, de mí no espere nada porque yo no le puedo dar nada. ¿Y que tengo? Nada. Le engañaría si le digo, no, mira, el Señor me ha dado el don de sanidad. No venga porque lo voy a contaminar si es sabio. Como fuera del país, estuve en un lugar donde cuando presentaron al invitado, el experto en liberación, hermano. Así lo presentaron. Yo, estos escalofríos me van a de salirme de ahí. El experto en liberación. Qué tremendo.
Y que Dios nos ayude, porque hablar de otro es fácil. Que Dios nos ayude, porque el largo camino nos espera. Muchos nunca llegamos a experimentar este tipo de éxito porque no vivimos conforme a esta palabra de Dios: juicio y justicia. Entonces ya no ande preguntando si Dios le oye o no le oye. Pregúntese: ¿hago juicio y hago justicia? Mire que yo no encuentro trabajo. No ande preguntando, Señor, si no hay puertas abiertas para usted. No, pregunte: Señor, ¿hago juicio y justicia? La respuesta de Dios a nuestras oraciones es iniciada cuando hacemos juicio y justicia. Esta es nuestra fuente de confianza e intimidad que nos permite pedirle confiadamente aquellas cosas que están escritas en su palabra. David nos da la fórmula y el Espíritu Santo así lo pone. No estemos poniendo aquí a David, que es un hombre que tenía ya alas como de arcángel. No lo veamos así. Es el Espíritu Santo el que por medio de la vida de él dice: David hizo juicio y justicia, y por lo tanto él pudo pedirle a Dios que lo guardara de sus opresores y que Dios diera fianza, que Dios, oiga la palabra que vamos a estudiar el otro martes, fuera codeudor. Y vamos a estudiar a la luz de la Escritura qué es ser fiador. Hay un fiador tonto y hay un fiador correcto. Y David le dice al Señor: Señor, yo necesito que tú seas mi codeudor. Hermano, hay que tener una moral para decirle al Señor. ¿Sabe qué hemos hecho nosotros aquí? Porque no tenemos la vida de David. ¿Sabe qué le hemos dicho al Señor? No le hemos dicho: Señor, sé mi codeudor, o sé mi fiador, o sé mi garantía para que yo pueda recibir lo que quiero. Porque muchos no tenemos solvencia económica y por lo tanto no somos sujetos de crédito para esos valores. Entonces tienen que buscar a un tonto porque así dice la Biblia, y lo vamos a ver a la luz de la Escritura. El fiador es tonto. Así que cuando usted le dice: mira, no puede ser mi fiador, ya no me venga a preguntar. Por lo menos el otro martes tal vez lo va a entender mejor. Ahorita solo se quedó con el tonto. Pero David le dijo a Dios: Señor, sé mi codeudor. Ahora, ¿qué moral se necesita para pedir a alguien que sea fiador, codeudor, garantía? ¿Qué se necesita? Entonces nosotros, como no tenemos esa moral, le tenemos que decir al Señor: sé propicio. No tengo ningún derecho, no tengo ni valor para pedirte. Si tú quieres. Mire qué sabio este hombre que le pidió sanidad. Si tú quieres. El centurión: envía tu palabra, o sea, si tú quieres. ¿Ve por qué nuestras vidas, hermanos, son como son? Eso es lo que el Señor quiere. Y si usted siente que lo maltrato con lo que enseño, no es mi intención. Pero yo más creo que el hecho de que somos injustos es que nos sentimos afectados. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, Señor, nunca hay palabras para agradecerte lo que tú nos revelas en nuestra intimidad, Señor, porque solamente los que tenemos oído, oímos. Aquellos que estamos tratando, bendito Dios, de querer ser honestos, estamos aprendiendo por medio de tu palabra a ser honestos, porque nunca hemos practicado el juicio correcto ni la justicia. Por eso seguimos muchos como las ondas del mar, Señor.
como lo dice tu palabra en el libro de Isaías. Por eso muchos seguimos llorando, Señor. Muchos andamos siempre vestidos de saco y de cilicio, saco de yute y cilicio. Por eso muchos tenemos que poner nuestra boca en el polvo por si aún hay esperanza. Por eso muchos nos refugiamos en esa bendita oración de ese publicano. De un publicano hemos aprendido, Señor, a decirte: sé propicio a mí que soy hombre pecador. Por eso hemos aprendido de tu siervo Pedro, porque muchas veces cuando vemos lo que no merecemos, caemos de rodillas y te decimos: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Con eso Pedro le decía: Señor, yo no merezco que tu palabra en mí se vuelva con poder. Señor, realmente nos sentimos mal, nos sentimos avergonzados, Señor, porque muchos tenemos tiempo de estar en tus caminos y no hemos aprendido a hacer juicio y justicia. Hay más cualquier otra cosa que conocimiento. Hay más de cualquier cosa que comunión contigo, Señor. Somos pordioseros en comunión. Todos nos ganan, Señor. Somos pordioseros en comunión contigo, Señor. Tenemos más contacto aún con personas que trabajan a nuestro alrededor. Tenemos más contacto con personas que no son ni siquiera de edificación para nosotros, que contigo, Señor. Y es por eso que no dejamos de ir rebotando por este mundo. Señor, no importa lo que cause tu palabra en nuestros corazones. No nos dejes de enseñar tu palabra, Señor. No te detengas. No importa que siempre seamos pocos, Señor. No detengas tu palabra. Es lo mejor que tú nos has dado, Señor. No se puede comparar, como lo dijo David, al oro y oro puro. Ninguna riqueza se puede comparar a tu palabra, Señor. Y aquellos que andamos buscando nuestra sanidad y nuestra verdadera liberación, Señor, danos las fuerzas para tener la confianza de hacer lo correcto y esperar en ti. No importa que en el momento hagamos el ridículo, Señor. No importa que en el momento nos digan que somos fanáticos. No importa que en el momento todo el mundo nos señale y aún las cosas no nos salgan. Danos la confianza de hacer juicio y justicia, Señor. Entonces se cumplirá lo que tu siervo Isaías dijo, que nacerá tu luz en nuestros corazones, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo. Aquí estamos aprendiendo de la hormiga, Señor, aprendiendo del conejo, aprendiendo, Señor, de la langosta, aprendiendo de la araña, Señor, aprendiendo hasta de la burra de Balaán, Señor, aprendiendo del burrito de Betfagé, aprendiendo del gallo que le cantó a Pedro, Señor. ¿A cuánto nos has mandado a la escuela del gallo? Que cada vez
que el gallo canta aprendemos algo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Y no apartes tu misericordia de nosotros. Y ayúdanos a lo que nos compete a nosotros, de hacer juicio y justicia, para que venga a nosotros aquello que nos has prometido, Señor, como a tu siervo Abraham. Y que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan tener este hermoso privilegio, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Que Dios le bendiga grandemente. Vaya con la paz del Señor, que aunque seamos exhortados, salimos con paz.